Bueno, estaba hablando de algo que los teólogos lo conocen como la imputación indirecta o la imputación directa, que no lo quería decir para no complicar más de lo que está todavía, pero se lo conoce así. Lo trato de explicar en mis palabras, sería así. Dios nos considera culpable, pero esto es debido, vamos a decir, a una transgresión legal que se lleva a cabo cuando Adán pecó, cuando estábamos nosotros en Adán, es por la acción que está en Adán, no porque Dios nos ve ahora cuando nacéis y dice, es pecador, no, es por lo que hizo Adán en ese sentido directamente, es que nos considera, nos declara culpable directamente debido a la transgresión que Adán llevó en el huerto de Adán. Entonces, el pecado que habla acá en Romanos 5:12 es el pecado, vamos a decir, lo que se está hablando acá viene a ser lo que es conocido como el aspecto legal, o es la transgresión que Adán hace, porque Adán debe entender esto, que Adán viola una ley, un mandato de Dios en específico, aunque no estaba la ley, tengo que hablar más adelante, pero él hace una transgresión legal. Ahora, ¿él qué logra con eso? Él logra la culpabilidad y la condenación. Por eso que él entró, vamos a decir, el pecado, la muerte al mundo por un hombre. Él fue el que cometió el pecado inicial, podríamos decir, y por esa transgresión pasó la muerte, y la muerte, vas a decir, trajo consecuencias. O sea, esto es la designación, vas a decir, el aspecto legal es la sentencia que Dios hace por la consecuencia del pecado que Adán llevó. Vamos a decir, eso es la penalidad que da, es el juicio, podríamos, de Dios, que Dios es un Dios justo y Dios castiga el mal, Dios castiga el pecado. Entonces vemos el huerto de Edén castigando el pecado. Dios declaró en guerra contra el pecado. Ahora eso trajo muerte física, muerte espiritual, trajo consecuencia de una depravación total. Y por supuesto nosotros también morimos en ese sentido, aunque Adán no murió también, después murió también, pero murió también en el sentido espiritual. ¿Mm? Bueno, la transgresión legal es que Dios lo entrega, ya había dicho, a una mente reprobada, como aparece en Romanos 1, ¿se acuerda que dice que Dios lo entregó a una mente reprobada? Y yo hablaba, en esa época decía que estaba, para mí era que hablaba de Adán, también un poco de eso. Le entregó una mente reprobada, de acuerdo a eso, vamos a decir ahí, a ese pecado que él cometió. Entonces, debido a la culpabilidad de Adán, no es a causa de nuestra culpabilidad que Dios nos declara, vamos a decir, en ese sentido, que estamos mal, sino en la declaración, el juicio, en consecuencia de lo que Adán hizo. No, nosotros no somos, vamos a decir, culpables porque estamos mal o somos corrompidos. Sí, esa es la consecuencia que Adán logró para nosotros. ¿Sí? ¿Se puede llegar a tener? Entonces eso es importante entender eso, porque yo más adelante tengo que hablar de Romanos 5:18, porque Pablo dice de la misma manera. Entonces es importante entender de esa misma manera. Es como obtenemos la justicia de Cristo, que no hacemos nada porque Cristo hizo todo. Entonces es importante entender, así como se nos imputa perdón, si nos imputa lo que hizo Adán a nosotros, Pablo dice de la misma manera. Entonces es importante entender, para entender la justificación, esto. No podemos decir que es una imputación indirecta, vamos a decir, del pecado mediada, sino es que Dios ve algo malo en nosotros. Espero que se haya podido entender, porque si no podíamos caer en malinterpretar lo que es el Evangelio. Dios, vas a decir, no nos va... ¿Cuál es la consecuencia de entender esto mal? Es que si entendemos mal eso, podríamos considerar que Dios nos considera justo delante suyo, vamos a decir, de acuerdo a nuestra propia condición. Porque si Dios ve que estamos mal, dice, estás mal, te declaro mal. Entonces Pablo dice, de la misma manera, es como que Dios mira y sabe, estás bien, adelante mío, entonces te considero justo. Vean, caeríamos en un error. Eso sería otro evangelio. Entonces, eso de alguna forma, ¿por qué es importante, Daniel? Porque debemos entender la verdadera gracia que se manifestó
de Dios en Cristo Jesús para poder entender la justificación. Estos conceptos a muchos no le importan, que todos no piensan en la iglesia y no se habla de esto. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando Cristo venga y Cristo diga, ¿por qué te tengo que entrar? Un juicio así, te diga, ¿por qué? Y no me importó el tema, estaba aburrido. Al infierno. Entonces es importante, hoy no se ve estas cosas, pero es importante que la podamos, quizás es muy difícil de entender, pero que la empezamos a masticar de acá a 5 años, 10 años, tenemos toda una vida para poder entender estas cosas difíciles, pero que no las eludamos, la pateamos así porque está difícil, porque está en juego nuestra salvación de lo que creímos, y es importante entender esto, y esta va a ser la última vez que hablo de la justificación, ya después empiezo a hablar de la santificación. Entonces es importante cómo Dios, vamos a decir, nos considera justo ante Él. Y para eso es importante entender cómo se nos imputa el pecado a nosotros. La justicia de Cristo es importante entender cómo después se nos pasa a nosotros, la justicia esa. Bueno, entonces nosotros sabemos que esa justicia se basa en la justicia de Cristo, ¿no? Que se nos ha acreditado a nosotros. Pero eso, para poder entender eso, debemos entender que nosotros no hicimos nada en ese sentido de la justicia de Cristo. Bueno, es importante, para eso estuve explicando todo eso de lo que es el pecado original y la representación que hizo Adán. Voy a seguir avanzando un poco más. En Romanos, entonces, 5 versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Bueno, tengo que hablar un poco de esto. Tengo que hablar de la figura de Adán, tengo que hablar un poco de la ley, de ahí. Cuando habla de acá de Romanos, que hablé del 13 al 14, Adán, ¿qué era? Adán, vamos a decir, era una figura, en el sentido, un parecido, era un tipo. Cristo es el antitipo, en ese sentido. Cristo logró, vamos a decir, lo que Adán no logró. O sea, Cristo representaba una realidad mayor, el antitipo ahí, que muestra ahí. ¿Qué habla de esto? Bueno, en sencilla palabra, Adán estaba representando una realidad mayor, y esto que es lo que se iba a cumplir en Cristo. Proféticamente vemos que después se iba a cumplir en Cristo. Cristo vendría a ser el antitipo que iba a cumplir lo que Adán no cumplió. En ese sentido quiere decir, está hablando de que Cristo es el cumplimiento de lo que Adán no logró. En ese sentido, la realidad final que iba a lograr lo que apuntaba, un tipo apunta a algo, y este caso era Cristo. Ahora hay una semejanza, pero no quiere decir que hay una semejanza. Yo podría decir que como hay una diferencia, una antítesis entre ellos, la diferencia es importante. ¿Por qué, amado? Porque las diferencias nos van a ayudar a poder entender o apreciar más la gracia de Dios en Cristo Jesús, la obra de Cristo que hizo ahí. Entonces la semejanza que ustedes tienen ahí en el versículo 14, que se puede ver ahí, tiene que ver con la imputación, va a decir, lo que lograron cada uno en sus obras. Adán logró algo y Cristo logró algo. La diferencia, esa habla ahí, la idea es eso, hay una diferencia entre cada uno. Uno logró pecado, muerte, muchas transgresiones. En el caso de Cristo logró la justificación, en esa logró vida eterna para nosotros. Entonces en ese sentido se habla del tipo que había ahí, del tipo que hay entre ellos. Otra cosa que se habla, que se está hablando ahí, quiero que entiendan algo, es que se habla de una ley, si no me equivoco, está hablando de una ley ahí. Bueno, la ley ya existía, dice, ya existía. Ve un momentito. Dice así:
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a Adán, el cual es figura de que había venido. Bueno, ¿cómo es posible entonces que las personas morían si no había ley? Si la única forma es transgrediendo una ley. ¿Mm? La ley vino después. Yo le expliqué, capítulo número 19 creo de nuestra confesión. El hombre fue creado en la imagen de Dios, una imagen moral. El hombre tenía, Romanos 2, 14 y 15, adentro de su corazón. Entonces Adán fue creado moralmente. Dios es un Dios moral, no amoral. Entonces Adán vio una ley. ¿Y qué trajo? La consecuencia de violar una ley, ¿cuál es? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, ¿qué sucede? Ya había, aunque no había una ley escrita, ¿sí? Escrita, la tenían en sus corazones. Adán viola un mandamiento. ¿Qué vino a consecuencia de violar una ley, un mandamiento de Dios? Muerte. Entonces el texto, para que lo puedan entender, yo lo estoy parafraseando porque está difícil. En mis palabras sería así: no había ley. Entonces Adán dice, ¿cómo morían entonces? Bueno, sencillamente, amados, así. Adán, Dios le da una orden, eso es un Dios. Entonces, ¿qué sucede? Él viola, y al violar eso, ¿qué pasa? Viene la muerte. Entonces ya había pecado, dice Adán. No es que la ley trajo algo, o la ley no, la ley podríamos decir, me reveló algo, me mostró algo. Es como cuando yo me estoy poniendo los lentes, que tengo que explicar más adelante, para leer. La ley me revela lo que está ahí. No, yo tengo que hablar más adelante en el versículo 20. Pero la ley ya, vamos a decir en el sentido, Adán viola esa ley de Dios, y esa misma ley ya había muerte. ¿Cómo la consecuencia de que había pecado? Porque había muerte. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces Pablo dice, ya había muerte, ya había pecado antes que viniera la ley. ¿Por qué dice esto Daniel? Porque algún judío dice, ¿cómo es posible? Él podría estar argumentando, Pablo, ahí en el texto, eso es imposible. Porque después vino la ley, y si vino la ley, después que violamos la ley, entonces viene la muerte. No, pero ya había, desde el huerto de Edén, ya había un pacto que había hecho, y eso es lo que sucede. Y Pablo está hablando también, está hablando de eso, de la semejanza también. Había una diferencia en Adán, o sea, Pablo sigue hablando en el versículo 15, pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si la transgresión de todos murió, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Bueno, Pablo sigue hablando ahí, bueno, habla un poco de la gracia de Dios. Ustedes saben qué es la gracia que abundó ahí. ¿Cuál es esta? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que Adán hizo eso, la gracia de Dios sobreabundó. Pero la gracia de Dios, en estos minutitos que me quedan para poder entender el versículo 15 ahí un poco, quiero explicar esto. La gracia salvífica, o la gracia ahí que Dios nos da en Cristo Jesús, no solamente está hablando de esa gracia inmerecida, como muchas veces se define. ¿Qué es la gracia? Una gracia inmerecida, un favor que Dios nos da. Bueno, quiero que entienda que acá tiene una implicación más profunda esto. De esa gracia. Está hablando de Cristo. Cristo es el regalo, Cristo es la gracia, Cristo es donde procede toda la plenitud, todas las virtudes salvadoras que Cristo logró para nosotros. Entonces, cuando ustedes ven ahí que se habla de la gracia, y eso no es que aunque implica eso, lo que Cristo nos da, pero está hablando también que en Cristo está en Efesios 1:7, puede ver todo lo que es. O sea, no es que Dios nos da eso, ya está. Dice, toma un regalito, ¿viste cómo es papá? Que no quiere estar con los hijos, le das, te compra una ropa y toma esto, y bueno, me voy. No sucede así. Están en Él mismo, reside todo. Son los que están en el cabeza representativo, en lo que están. Entonces, cuando la gracia esa procede todo de Cristo, en lo que están en Cristo. No está hablando solamente de esa gracia, vamos a decir, que Dios te da así un paquetito y dice, bueno, esta es mi gracia, me voy, después vengo en una segunda venida. No está hablando solamente de eso, está hablando de lo que nosotros estamos en el corazón de Cristo. Él es la plenitud, de Él surge todo, esa gracia, vamos a decir, salvífica, esa gracia salvadora, lo que Él hizo, lo que Él logró en la cruz, en el pecado, venciendo. Todo lo que está en el Cristo,
en Él es, vamos a decir, él es el don, Él es el Redentor, en Él está todo, a la plenitud. No es algo solamente que Dios nos da o algo abstracto que nos da. Es solamente, como dice Colosense, Dios nos hizo ese regalo, Dios nos hizo ese don, en ese amor. ¿Y cuál es? Es Cristo mismo. ¿Se puede entender? No es un regalo que te doy así nomás, ya está. Está hablando de Cristo, Pablo. Que en Cristo está todo, todo, incluso el arrepentimiento, todo lo que viene ahí. No es que yo me digo, ay, tenés que arrepentirte, tenés que hacer esto para lograr, para venir a Cristo. Si no te arrepentís y no querés, no podés. No, Cristo dice, venid a Cristo. Y en Cristo vas a hallar arrepentimiento, en Cristo vas a lograr fe, pero debes venir a Cristo, no necesitas nada. Es mayor la gracia. No necesitas ningún requerimiento, como por ahí predican algunos también, sin querer, predicadores de sana doctrina. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento. No, es verdad, pero primero debes venir a Cristo. Y todas esas riquezas se te van a abrir, perdón de pecado, arrepentimiento, todo, pero en Cristo está. Así como estás, debes venir. Entonces es mayor, sobreabunda la gracia. Gracia abundante para el mayor de los pecadores, decía Bunyan. Y es así. Él no entendía eso, Bunyan, y luchaba con su cabeza, quería hacer cosas, se metía la cabeza en el barro. Recuerden, no sé si leyeron ese libro. Él no entendía hasta cuando pudo entender que en Cristo estaba todo, que no tenía que hacer nada. Por supuesto, después viene eso, la santificación que tengo el otro domingo, pero eso viene después que estamos en Cristo. Entonces habla de esa justicia imputada por Cristo hacia nosotros. Con nosotros vamos a Cristo. La gracia esa que Dios nos da en Cristo, Dios nos hace volver en sí, nos devuelve la voluntad. Y todo se halla en Cristo. Es mayor, a pesar del pecado que hizo Adán, sobreabundó la gracia en Cristo. Voy a seguir con la otra parte.